Por ejemplo, esto fue la última asamblea en lugar en el estado de Indiana o Indianápolis en el año 2023. Esto es lo último que pasó en cuanto a la asamblea general. Esta asamblea general tenía que haberse llevado en el 2021, pero no se llevó por el problema de la pandemia. Se suspendió por 2 años y por el 2023 se ha llevado a cabo la última asamblea distrital. Esa asamblea es cada 4 años. Cada 4 años. Y vienen representaciones de todos los distritos alrededor del mundo. Y no pueden ser puro pastores, también tienen que ser miembros laicos, ¿no? Ahí. Entonces siempre es esa representación, tanto de pastores como de laicos, en la delegación. O sea, no es solamente puro pastores ni puro laicos. Más tarde vamos a volver a eso llamamos nosotros gobierno representativo, que están representados para compartir la autoridad, tanto los líderes como los miembros. No están representados. Entonces aquí se toman las decisiones. Una de las mayores tareas de la Asamblea General es revisar el manual. Eso se hace sesión tras sesión. Se revisan, hay recomendaciones, trabajos de comités, ¿no? Y plenarias, todo eso. Entonces se va trabajando más o menos entre 3 a 4 días. Eso, ¿no? Ahí. Antes de eso, se hace lo que son las convenciones generales. Por eso allá dice, ¿no ve? Asamblea General y convenciones, ¿no? Ahí. O sea, convención de DNI, convención de MNI, convención de JNI, se llevan simultáneamente. No como aquí, un día otro, así llevamos hasta acá en el distrito, pero allá es simultáneo. ¿Por qué? Porque los delegados tienen que ir a sus convenciones, así. Y se hace en un centro de convenciones, que es de la ciudad de Indianápolis, es un lugar, como podemos decir, gigante, ¿no? Tiene tantos espacios donde hay, incluido un estadio, no hay mismo. Entonces, ese es alguno de los datos, ¿no es cierto? Entonces, ahora, la Asamblea General, jóvenes señoritas, es la máxima instancia dentro de la Iglesia del Nazareno, la máxima instancia. Ahí se deciden artículos de fe, ahí se deciden, nuestros puntos de vista sobre los males modernos, por ejemplo, conocido como Pacto de Conducta Cristiana, ¿no es cierto? Ahí se conoce lo que es el Pacto de Carácter Cristiano, todo básicamente gobierno local, gobierno distrital y gobierno general se va a revisar. En las convenciones pasa lo mismo. O sea, hay un reglamento de DNI, Escuela Dominical, se revisa también aquello. Hay una constitución de la JNI, se revisa también eso, ahí, ¿no? Si hay recomendaciones, modificaciones, de igual manera se hace ahí. Lo mismo pasa con misiones. Entonces ahí se define el enfoque que va a tener la denominación en los próximos 4 años. Ahí. Entonces, en base a eso nos movemos alrededor del mundo. Eso es lo que viene sucediendo en esta actividad, ¿no? Ahí los delegados, los delegados, ¿no? Por lo menos son más o menos entre 10.000 a 11.000 delegados alrededor del mundo. No, ahí. Entonces, es una representación bastante interesante. Están por idiomas clasificados: portugués, español, inglés, japonés, ¿no es cierto? Entonces, los que no hablan inglés, entonces tienen acceso a tener audífonos con su radio para
escuchar en su propio idioma todo lo que está sucediendo en la asamblea. Lo interesante de la Asamblea General, saben jóvenes, he tenido por lo menos 4 veces de participar en aquello, es bien democrático. Eso. Tú puedes debatir, discutir, todo. No hay ningún problema. Se te escucha. La iglesia es así. Pero también tiene cosas bien definidas. No está pensando esto cómo va a ser. No, no, no. Por ejemplo, un ejemplo nomás. Si tiene que enmendar o modificar algo en un artículo de fe, una comisión se forma en una asamblea general y esa comisión tiene que trabajar los 4 años para traer a la próxima asamblea general las conclusiones. Entonces está conformado por pastores, por educadores de los seminarios, por líderes, por laicos, por todos, ¿no? Entonces la comisión trabaja, investiga todo, básicamente. Entonces, así es, o sea que el artículo de fe que usted lee o ve en el manual o en algún otro lugar es producto de un trabajo. Una vez en una asamblea han presentado para hablar acerca de la iglesia. Entonces han presentado un documento de unas 50 páginas, como una tesina, ¿no es cierto? Entonces, pero para ponerlo en un párrafo en nuestro manual. Pero tenía todo ese sustento bíblico, teológico, histórico, arqueológico, lingüístico, todo, ¿no es cierto? Han tomado, han investigado. Entonces, esa es la solidez de los artículos de fe. ¿Ok? Eso es lo que pasa ahí. Estos son... Sí. ¿Tiene algún requisito para poder presentar? Claro. Tienen que haberte elegido en la asamblea de tu distrito, donde eres. ¿No? Entonces yo creo que este año, el próximo, ya van a elegir los delegados a la asamblea general. Y en nuestro caso, en nuestro distrito, son 2 laicos y 2 presbíteros. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. ¿Y eso dónde escogen? En la asamblea distrital. En lo que hemos tenido este año nosotros aquí, no allí, pero en la asamblea, no en las convenciones. Las convenciones eligen sus delegados a las convenciones generales. No, eso es lo que viene sucediendo. Entonces, eso. Y no puede ser de manera voluntaria, sí o sí debe haber una elección. Sí, tiene que ser elegido. Con 2 años de anticipación de la Asamblea General, para que se hagan todos los trámites, el asunto de los costos de viaje. Pero el problema mayor para ir a los Estados Unidos es la visa. Es el problema mayor. ¿No? Entonces, muchos han tenido muchas dificultades por no conseguir la visa. Pero es una opción. Ahora, si alguien quiere ir, pues entonces destáquese como líder. Ese es el punto. De que no te van a elegir nomás así porque... no, y mejor si habla inglés, ¿no es cierto? ¿Ah? ¿Por qué? Porque el asunto del idioma es muy importante. Sí, claro. Mínimamente tendrás que entender, ¿no es cierto? Escuchar, interpretar cosas. Una consulta. Bueno, esto era para la convención del año pasado. Me recuerdo que mi hermana Carmen, incluso había actos que eran invitación, como decían, ¿por qué no podemos brindarnos? Porque había actos en los que llega la invitación, incluso les mandaban con visa temporal, como en el caso de la hermana Carmen, y él dice, no puedo ir, uno por factor económico, porque no para toda la... Ese es el gran problema de nuestro distrito. Puede llegarte una invitación. ¿Saben por qué? Porque te destacas y alguien ha dicho que esta hermana o este hermano realmente es un líder reconocido. Ni necesitas recomendarte. Entonces te llega invitación. Pero el problema es el costo. Porque nuestros distritos en Bolivia no tienen la capacidad de pagarte todo el costo de viaje, ida y vuelta allá, porque del hospedaje ellos se encargan.
La cosa es que llegues allá, ¿no? El hospedaje, la comida, ellos se encargan allá, ¿no? Ahí. Entonces es realmente genial estar en ese lugar, ¿no es cierto? Y ahí usas el lenguaje universal entre los cristianos. ¿Saben Me cuál? imagino, Paz, que también deben tomar otros aspectos en cuenta, ¿no? Tiene que ser un líder que aquí tal vez también tiene que ser un líder que pueda, no sé, yo digo, como acá escogen, ¿no ves? Sí. Yo a lo que he visto aquí, incluso para las convenciones, he visto que escogen líderes que pueden expresarse, o sea, que saben cómo expresarse y llevan algo, o tienen una idea, algo que se puede lograr y pueden plasmarlo de esa manera. Me imagino que allá, para ir allá, también escogen líderes que sean capaces de poder expresarse. Obviamente. Y ahí es donde uno tiene mucha ventaja cuando habla el inglés. ¿Por qué? Porque ustedes saben el problema del traductor, ¿no? Obviamente van a poner un traductor, pero el traductor a veces comunica su propio mensaje, ¿no? Entonces el problema ahí es donde se pierde mucho de lo que uno quiere decir, básicamente. Bueno, tomo hincapié de lo que decía, esto de que falta el dinero del distrito. Eso es porque no hay compromiso de nosotros a dar nuestras ofrendas, ¿no? Para que no tenga sus clientes. Bueno, uno es eso, el otro problema es que no somos, no preveemos, no ahorramos para eso, ¿no? Ahí, entonces, ya en otros años ya se ha venido ahorrando, entonces, como se dice, representación de la iglesia, no hay. Ahora, una cosa, para esto tienes que conocer muy bien el manual. Claro, porque si no, entonces, ¿cómo vas a pensar, cómo vas a hacer algún aporte? No es cierto, es importante. Si vas a ir a la convención de MNI, tienes que conocer la constitución de MNI. Si vas a ir a JNI, tienes que conocer la constitución de JNI, ¿no es cierto? Porque en base a eso van a desarrollar todas las tareas y actividades en ese día. Sí. Sí, doctor. He estado yo ayudando más en estas constituciones en las aulas y no he encontrado mucha información, aparte de que el manual, por ejemplo, en MNI se ocupan apenas 2 o 3 páginas hablando solo del gobierno distrital. Hablando del gobierno local, tal vez son 10 páginas, claro. Estos enfoques son justamente como lo decía nosotros, a dónde quiere que llegue ese ministerio. Claro, pero no hay un manual como tal, una constitución que solo abarque MNI y sea de peso, por así decirlo, más es como un anexo del manual, o hay otro material. Lo que pasa, el anexo es suficientemente completo y eso es lo que es, o sea, no hay más tampoco, pero eso es lo que es básicamente, ¿no? Ahí en la parte de atrás del manual está lo que es OTNI, MNI, DNI ahora, ¿no? Así, eso. Ok, en la última asamblea se ha conformado, nosotros tenemos a nivel de la organización 6 superintendentes generales. Él es Cristian Sarmiento, que ha sido elegido en la última asamblea, y él es Daniel Scott, que ha sido elegido en la última asamblea. ¿Por qué? Porque 2 se han jubilado, por eso se ha elegido estos 2, ¿no? Este es colombiano, él es norteamericano, él es africano, y Limón Champo, él ha venido acá, ¿no? Ahí. Carla Sandberg, ella es de Inglaterra, ¿no? Carla Sandberg es la única mujer que está ahí, por eso la iglesia tiene firmes convicciones en cuanto al liderazgo de la mujer en la denominación. No estamos en duda, nada, se mantuvo así, ¿no? Él es David Busic, el que ha escrito el libro Sendero de la Gracia, ¿no es cierto? Y este es Gustavo Crocker, el guatemalteco. Antes, todos ellos eran estadounidenses, pero ahora ya hay de África, de Sudamérica, de Centroamérica, o sea, ha cambiado la figura, ¿no?, del liderazgo allá. Ahora, yo siempre les digo a los pastores, ¿no?,
para elegir a estos suplentes generales en la Asamblea General se tiene que votar hasta 50, 40, 60 veces se tiene que votar. O sea, no es aquí ya no hay tiempo, ya de una vez que así no, así no. Tiene que ser elegido con los 2/3, sí o sí. Entonces es bastante, ¿cómo sería, no? Amplio el asunto de la elección, ¿no? Por eso, claro, como son 4 días, entonces tienes chance a seguir votando, ¿no es cierto? Y todo voto es electrónico. Pero una vez, en una asamblea, se ha arruinado el sistema. Y entonces han dicho, ahora volveremos a los papeles. Así, ¿no? Entonces, esa es la experiencia que podemos ir compartiendo. Ahora, por ejemplo, ahorita, nosotros entonces, esto nos está diciendo que estamos divididos en 6 regiones en el mundo. 6 regiones. Por eso cada uno está a cargo de una región, conocido como Superintendente General en Jurisdicción, ¿no? Ahorita, de Sudamérica, es Daniel Scott. Por eso ha venido, hace un año atrás, a las asambleas, ¿no es cierto? Pero seguramente ya por ese tiempo va a venir otro. Por ejemplo, él ya vino, Gustavo Croque, ya vino ella, le falta venir a ella. No ha venido a Bolivia, ¿no? Entonces eso, aquí también ya vino, ¿verdad? A ella no le falta. Los demás ya vinieron, ¿no? Ahí, Carla Samber, ¿no? O sea, impresionante hermanas, cómo ha presentado en la Asamblea General el reporte de los 6 años, ¿no? O sea, wow, una capacidad de resumir lo que se ha hecho en 6 años. No hay. Entonces, eso ustedes pueden buscar si gustan en el internet, ¿no? Bajo la página de la Iglesia Nazareno, ¿no? El reporte anual, o el reporte cuatrienal, dice, de la Asamblea General. Eso. Ok. Ahora sí, entramos. Sí. ¿Cómo funciona el tema de los lemas cuaternales para cada área? Creo que tenemos. En la Asamblea General, por ejemplo, Jesús es el Señor, ¿no? Creo que Jesús es el Señor, ¿no? Jesús es el Señor. Y la base es lo que hemos leído, Efesios. Un Señor, ahí está, ¿no? Un Señor, una fe, un bautismo. Entonces, esa es la base y eso es lo que se define para cada 4 años. ¿No? Y uno puede hacer historia, ¿no? Por ejemplo, de hace años atrás, otros enfoques. Lo mismo ocurre con las JNI Misiones, ¿no? También en las convenciones generales se define aquello. Eso es lo que viene sucediendo en esa parte. Ok, vamos entonces. Dimensión internacional de la Iglesia desde sus inicios. La Iglesia del Nazareno siempre ha tenido una presencia internacional, siempre, desde sus inicios. No es algo que se ha dado recientemente, no. Por ejemplo, si ustedes tienen sus materiales, a ver, sus materiales, ¿no? Ahí, en las primeras líneas, lo que está diciendo lo siguiente. El carácter esencial de la Iglesia del Nazareno obtuvo su forma de las iglesias fundadoras que se habían unido hasta 1915. En este carácter había una dimensión internacional. Entonces, de ahí hemos venido avanzando. Entonces, ya estamos, como vamos a verlo más adelante, en 165 países. No, la Iglesia de Nazaret, 165 países. Entonces somos una familia bastante grande, ¿no? En ese sentido. Bueno, entonces ya hemos dicho, el carácter de la Iglesia Nazareno había una dimensión internacional. ¿Por qué? Como se han unido muchos otros grupos de santidad, esos grupos de santidad tenían presencia internacional, ¿no? Aquí en el mismo párrafo, por ejemplo, después de
En este carácter había una dimensión internacional, entonces dice, por ejemplo, la denominación ya apoyaba a iglesias plenamente organizadas en Estados Unidos, India, Cabo Verde, Cuba, Canadá, México, Guatemala, Japón, Argentina, Reino Unido, Suizilandia, China, Perú y así no nos da. Entonces, desde sus inicios había presencia nazarena a nivel internacional. Entonces, eso es lo que viene a suceder. En 1980 adoptó una política de internacionalización de la Iglesia del Nazareno. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque en ese tiempo todavía no había la famosa palabra global como lenguaje del mundo, ¿no es cierto? Entonces, por eso se hablaba de la internalización de la Iglesia, ¿no? La Iglesia iba creciendo y entonces cada vez, ¿no? Somos una comunidad mundial de creyentes. Una cosa bien interesante que pasa en las asambleas generales cuando queremos saludarnos y no conocemos todos los idiomas es la palabra aleluya. ¿Por qué? Porque la palabra aleluya es lo mismo en todos los idiomas. Interesante. No. Aleluya. No, aleluya. Alabado sea Dios. Bueno, es el apellido de mi esposa. Sí, mi esposa es Josefina Aleluya. Gloria a Dios, ¿no? Eso, pero la palabra aleluya significa en la Biblia alabado sea Dios. Ahí. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿no? Ahí nosotros. Nuestra misión distintiva es diseminar la santidad bíblica. Este es el punto. Jóvenes señoritas, la santidad bíblica es un mensaje innegociable para los de la Iglesia del Nazareno. Cualquier cosa probablemente podamos dejar o no hacerlo, pero no podemos dejar de predicar la santidad. Por eso es bien importante comprender lo que es la santidad bíblica. Nosotros tenemos una percepción parcial según nos han predicado, según hayamos tal vez algunos leído, y bueno, tenemos algunas cosas no claras de la santidad. Y por eso pensamos, la mayoría piensa, ahora ustedes me van a dar la razón, la mayoría piensa como que no es posible ser santo. ¿Quién puede ser santo? Comenzamos a hacer ese tipo de conjeturas porque no hemos comprendido lo que es la santidad bíblica. No hemos comprendido. Entonces ahí es donde necesitamos nosotros realmente preocuparnos por comprender. Porque mira, nuestra misión distintiva, o sea, si tú preguntas a un hermano de la iglesia bautista, le va a decir, ¿no? ¿Qué es tu misión? Predicar el evangelio. Sí, ¿no es cierto? Nosotros estamos de acuerdo con eso, no es nuestro problema. No, si tú hablas con un ejército de salvación, va a decir, ¿qué es tu misión? Predicar, salvar a las personas. Ah, muy bien. Nosotros estamos de acuerdo con eso, eso es verdad. Pero nosotros tenemos algo más. Diseminar, o sea, propagar, esparcir la santidad. ¿Ah? ¿Qué es? A ver, Isael, ¿qué es santidad? No, yo no he dicho qué significa santidad. Eso lo que me estás diciendo es qué significa santidad. A ver, Gisela. Esencia misma de Dios. Es la esencia misma de Dios. Eso es santidad. No, la esencia misma de Dios. No, la esencia misma de Dios.
Dios es santo por naturaleza. Él no puede dejar de ser santo. Si algún día Dios dejara de ser santo, entonces dejaría de ser Dios. Claro, entonces Él es santo. Y por lo tanto, la única manera de relacionarnos con Él es siendo santo. Por eso, jóvenes, usted tiene que entender qué es la santidad. No, así que no estés ahí con una interrogante, que no se puede, que no. Eso nos pasa, eso te pasa porque no estás comprendiendo la santidad. Entonces no estaría actualización, un discipulado sobre la doctrina de santidad. Claro. Necesitamos comprender. No hemos comprendido, entonces tenemos varias percepciones y cosas que están pasando, ¿no? Por ejemplo, lo que ha dicho Isaías, por ejemplo, es ¿qué significa la santidad? Es decir, ¿no? Apartado, puro y esplendor. Eso es lo que significa la palabra santidad. Pero ¿qué significa santidad? Dios mismo es el ser de Dios, así es Dios, ¿no? Y Él nunca va a cambiar. Ahora, entonces es nuestra tarea. Es de nuestra tarea. A ver, Juan Pablo, ¿qué es santificación? Yo prediqué el domingo anterior. ¿Ah? No, pero no hay excusa. Ahí está en el Face. Alguna parte, la alabanza, ¿no? Primer mensaje. Ya, a ver, ¿qué es santificación? Es aceptar los de Dios. Vamos a ponerte al trípode, creo, como en el cuartel. David, ¿qué es santificación? Miguel, ¿qué es santificación? Yo creo que el proceso que estamos teniendo de tratar de alcanzar Ok. ¿Alcanzar qué? esa santificación, esa santidad. Eso es santidad. Ahí sí. Eso. Santificación. Una limpieza completa que Dios hace de todo pecado. Y entonces ahí es donde uno tiene que comenzar a crecer, ¿no es cierto? Hay mucho para considerar, pero sin embargo necesitamos también tener conceptos claros en ese sentido. No hay. Ok, ¿qué más? Se acogió la uniformidad teológica internacional alrededor de los artículos de fe. Eso es lo más esencial. Nuestra unidad depende de los artículos de fe. ¿No? Justamente por eso ahora vamos a hacer un ejercicio. Va a poner su nombre y me va a escribir los artículos de fe. No vamos a mencionar a nadie. En silencio, por favor. ¿Ya? Ponga su nombre arriba y escribe los artículos de fe. Ahí. Los artículos de fe, escuchen esto. Los artículos de fe son hechos bíblicos. No son ideas que por ahí nomás se han escrito, nada por el estilo. Entonces tenemos que tomar muy bien en cuenta eso, queridos. Ok. Peculiaridades del Ministerio Internacional. Una de las peculiaridades, evangelización. Así trabaja la iglesia, evangelización. El evangelismo es nuestra tarea principal. No podemos nosotros estar haciendo otras cosas sin evangelismo. Más bien, todo lo que hacemos tiene que ser medios para evangelizar. No ahí. Luego, el ministerio social o compasivo, el ministerio compasivo, el servicio diaconal, no, diversificado, o sea, hay muchas maneras de servir al prójimo. Entonces, comenzando desde una atención médica,
hasta ir a ayudar, acompañar a una persona que está abandonada solo o sola. No, ahí, entonces hay bastante que podamos hacer en eso. La creación del Ministerio de Nazarenos Compasivos ocurrió en el año 1980, básicamente. El otro asunto es la educación. La educación. A nivel internacional, tenemos lo que es la evangelización, ministerios compasivos y la educación. O sea, la iglesia en el pasado ha comenzado con escuelas diarias. Por ejemplo, aquí había una escuela diaria. Y el hermano Máximo Jurado era el regente. Sí. No, ahí. Entonces, y así hubo en la 16 de julio, hubo en Guarina, hubo en Pariri, ¿no? Había, ¿no? Iglesias en Calari, que está en la provincia de Pacajes, en Coni, había escuelas nazarenas. Porque en ese tiempo no había escuelas para el pueblo como ahora. La escuela, la educación era para las élites que vivían en las ciudades. Entonces, ¿qué ha dicho el gobierno? El gobierno ha dicho, muy bien, evangélicos quieren venir, entonces hagan educación para la gente del campo. Ahí comenzamos. No ahí. Y luego, siempre la iglesia ha dado un énfasis prioritario a la preparación teológica de sus líderes. Por eso tenemos seminarios. También aquí está incluido la educación superior. ¿No? Por ejemplo, en Estados Unidos hay varias universidades nazarenas. ¿No? Ahí había uno en Costa Rica, pero por asuntos de legalidad se ha tenido que vender los derechos de la Universidad Nazarena en Costa Rica. ¿No? Ahí. Entonces la educación superior es muy importante para la iglesia. Esto que estamos haciendo nosotros es bien importante para la iglesia, el discipulado, la enseñanza. Los líderes tienen que ser instruidos. Por eso, a nivel pastoral, por ejemplo, el pastor que no ha terminado sus estudios teológicos mínimo tiene que pasar 2 cursos en el año para que pueda seguir siendo renovado su licencia para seguir pastoreando. O sea, si no toma esos cursos, entonces no le van a renovar. Eso es lo que sucede, ¿no? En ese nivel. Es tan importante. Alrededor del mundo, la Iglesia del Nazareno tiene como 50 instituciones de educación teológica. 50. ¿No? En América Latina tenemos en cada país. En Brasil hay un seminario y una universidad nazarena en Brasil. En el Perú hay un seminario que está en Chiclayo, Perú, pero hay otro que está en el Amazonas, ¿no es cierto?, que es Instituto Bíblico. Para que ustedes sepan, por ejemplo, donde ahora aquí en esta ciudad, donde es la Academia de Clases y Oficiales de la Policía, ahí en la 6 de agosto, ¿no ve? Ahí, eso era propiedad de la Iglesia del Nazareno. Lo vendieron, no sé qué pasó, pero lo vendieron. Y con eso han comprado lo que hoy día es la Iglesia Central. Aquí. Por eso tiene ese nombre. ¿Ah? Por eso tiene ese nombre. ¿Central? No, eso es reciente. Se llamaba 6 de agosto. ¿No? Ahí. Entonces, eso es lo que ha pasado en nuestra historia aquí también. ¿No? Ahí. Claro, yo me sorprendo igual como ustedes. ¿Y por qué lo han vendido? Uno se sorprende, ¿no es cierto? Pero eso es lo que ha pasado. Entonces son algunas cosas que son bastante importantes en la historia, esos 3 elementos, queridos jóvenes. La iglesia tiene que evangelizar, tiene que hacer servicio social y tiene que educar. Listo, ¿no? Ahí. Sí. Sí. Claro. No, es que MNI es un brazo que también va a apoyar aquello. No es otra.
no es otra. Tiene que coordinar, ¿no? Ahí. Por ejemplo, por eso, mira, la Iglesia del Nazareno, cuando hay un desastre nacional, va a estar presente en un país, sin depender si hay Iglesia Nazarena en ese lugar. No depende de aquello. Hace años yo me acuerdo, estoy hablando de 1983, 84, cuando había una sequía en todo lo que era el altiplano, la Iglesia Nazarena ha hecho presencia para todas las comunidades, proveyéndoles semilla para que puedan volver a sembrar. Eso es Ministerio Nazareno Compasivo. Cuando hubo el terremoto, el maremoto en Chile, de igual manera, la presencia nazarena. O en Haití hace años, cuando ha habido ese terremoto fatal, ¿no es cierto? Entonces igual estaba la Iglesia Nazareno, con proyectos médicos. La Iglesia Nazarena no solamente, digamos, lo que hacía Compassion Internacional aquí, también hace la Iglesia Nazarena en otros países. Aquí no vino porque estaba Compassion Internacional, por eso. Entonces hay esa manera de patrocinar niños también. Entonces, todo eso es parte de Ministerio Nazarenos Compasivos. Entonces, la iglesia está presente a nivel internacional en eventos grandes o desastres terribles cuando ocurre en diferentes países. Bueno, no sé qué ha pasado ahí. Entonces, ese es nuestro lema. Ahora, ¿no? Un cuerpo, un espíritu, una fe, un Señor, una esperanza. Basado en Efesios capítulo 4, 1 al 6, que hemos leído nosotros, ¿no? Ahí. Rapidito, vamos cerrando. Los datos internacionales de la Iglesia Nazarena. Estos son algunos datos de la última asamblea del 2023. Estamos en 165 países, ¿no? En 165 países. Tenemos 2.471.553 teníamos nazarenos en el 2017. Ahora en la última asamblea tenemos 2.724.006 nazarenos, miembros en plena comunión. Eso es lo que tenemos. Por eso yo digo, ¿no? ¿Ah? En todo el mundo. No, entonces ahora tenemos que cambiar pues el himno 268 que cantamos. 1.000.000 de almas salvadas, cantábamos. Ahora ya somos más de 1.000.000, entonces hay que cambiar eso. No, mejor rima, 10.000.000 de almas salvadas. no, ahí, entonces, nuestro ideal, entonces, eso es la iglesia. Nuevos nazarenos que en esos 6 años han ingresado son 635.310 nuevos nazarenos en los últimos 6 años, ¿no? Antes de la asamblea 2023. Eso. Ok. Siempre estoy tocando eso. Ok. 500.000 de bautizados en agua, ¿no? En los 6 años. Entonces la iglesia sigue creciendo. Congregaciones, tenemos 8.355 iglesias alrededor del mundo. ¿Ya? Iglesias, esos son misiones, 8.000. Iglesias organizadas, 22.392. Somos un total de 30.747 iglesias, congregaciones a nivel del mundo. Así que entonces, eso es lo que pasa a nivel de estadísticas. Esto. Pastores ordenados, 17.848. Pastores licenciados con licencia distrital, se dice eso, 10.000. Tenemos un total de 27.854. Imagínense, si las iglesias son 30.000, 27.000, falta 3.000 obreros. ¿Quién va a ponerse a la lista ahí y decir, yo voy a hacer el... ¿No? Es que jóvenes, mira, hay una cosa aquí. Honestamente les digo, Dios les necesita y Dios les está llamando. Independientemente de lo que estés pensando tú ahorita y tus planes, tus sueños que tú tengas. Al final, Él siempre ha llamado hombres y mujeres para que prediquen y lleven su palabra. Y eso no es un chiste, nada, hermanos. No. Por ejemplo, mira, yo que no era cristiano, ni he crecido en cuna cristiana, pero al final el Señor me ha llamado.
Así que no depende de eso, no. Tú puedes tener tu proyecto y está bien, pero al final Dios te necesita, te está llamando. Tienes que responder. ¿Por qué? Porque Dios no se rinde, hermano. Si no quieres de abuelitas, entonces, de una manera no agradable vas a tener que responder a aquello. No, entonces no es. No trates de huir como Jonás. No trates de huir como Jonás, porque en esa vez no va a haber ni ballena, oiga. ¿No? Entonces, Jonás no quiso ir a Nínive, pero igual terminó yendo a Nínive. Es que Dios te llama. Sí. Ya. Sí. 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 No, recién este año, ni siquiera debe estar contado. Claro, es que recién están llevando los informes, recién van a conocer, entonces en ese sentido, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, lo mismo pasaría con Alpacoma. Claro, no ve ahí. Entonces hay nuevas iglesias que toman su tiempo para que sean incorporadas, contadas. Este es del 2000, en junio del 2020. Ya. Sí, congregación, dicen, eso es, como decimos nosotros, avanzada. Iglesias organizadas como nosotros organizadas. Ahorita están en misiones o están en preparación, todo eso, ¿no es cierto? Así. Sí. Hay una cosa importante, ¿no? Hay mucha el pastor, pero depende de tu ahora tienes que Sí, por ejemplo, mira, el día domingo yo no he ido, pero en el culto de aniversario del seminario me han hecho un reconocimiento a mí por mi trayectoria como rector y como profesor del seminario. Porque mira, yo hago una mirada y desde el pastor Isaí, pastor Genaro, todos han sido mis estudiantes. No, han sido. Entonces yo he vivido desde 1983 en la educación teológica. Entonces, gracias. No, entonces es parte de mi vida, jóvenes. Pero yo siempre digo esto y con esto vamos a terminar porque creo que ya es hora o seguimos nomás. Ya es hora. Ahora mira, lo que voy a decir es, pero alguien tiene que reemplazarme si Cristo no viene. Alguien tiene que hacer lo que estoy haciendo. ¿Y vos no? No, entonces, alguien tiene que tomar esos espacios. Por ejemplo, ahorita Pastor Macedonio y yo somos de la misma promoción. Y hemos quedado 2, porque éramos 4, pero 2 ya están en la presencia del Señor. Por eso una vez le han preguntado al pastor así, ¿no? Pastor Macedonio, de tu promoción, ¿cuántos están en el ministerio? El 100%. Dice. ¿Cuántos son? 2. No, entonces necesitamos, jóvenes, hay obreros. Ahora, tú tienes una profesión, puedes servir con tu profesión a Dios. Para eso están ministerios compasivos. Claro. Ayer nomás se ha consagrado un equipo de odontología, un equipo de ecografía en el distrito se ha comprado para seguir animando el ministerio
de compasión, ¿no? El equipo médico. Entonces, hay cosas, hay avances, pues hay que trabajar. A veces, mira, una cosa paradójica sucede en la mayoría de la juventud, no en todos, en la mayoría. Cuando están en la universidad, oran, Señor, dame una profesión y te voy a servir con mi profesión. Pero una vez que salen, ya no, se han olvidado. Entonces, que no suceda eso y que Dios nos ayude, les ayude y sigan adelante. Conclusión. Con el tiempo, la iglesia del Nazareno ha pasado de ser una iglesia con presencia internacional a ser una comunidad global de creyentes. Una comunidad global de creyentes. Nuestra misión es, no, el último país, por ejemplo, que se ha unido ahora es Finlandia, donde hemos entrado. Por ejemplo, tenemos en los países musulmanes, conocido como la ventana 1040, por ejemplo, Irak, Irán, Bangladesh, es la capital de los islamitas, Bangladesh. Ahí tenemos presencia nazarena. En el 2023, justo ese año de la asamblea, en el día de Pentecostés se han reunido en Bangladesh 50,000 nazarenos para celebrar el día de Pentecostés. Aunque están sufriendo persecución, pero ahí están. Había un tiempo donde la presencia mayor era América Latina. Pero ahora estamos por esos lados y seguimos avanzando, queridos hermanos, queridas hermanas. Así que, por eso, usted es parte de una familia grande. A ver, no, que algunos se comparan con la eclesía, que nosotros, mira, ellos son grandes. Por favor. Somos una familia grande, hermanos. No, aún en nuestro distrito del cual somos parte, ahorita somos como 5,000 y pico de miembros. Todos juntos. Entonces, necesitamos tomar ese ambiente global y somos parte de esa iglesia con presencia internacional, hoy identificado como la familia global. Que Dios les bendiga. Gracias y hasta la próxima.